El hombre a quien el rey desea honrar. Ese es el tema que hemos estado trabajando ya hace, ¿cuánto? Como un mes larguito, ¿verdad? Ahora 8 días nos acompañó otro pastor que nos bendijo con la palabra, pastor Aldemar Gutiérrez. Y hoy vamos a mirar otro hombre. Pero antes, por favor, ayúdenme a recordar de qué hombres hemos hablado a quien el rey desea honrar. A ver, ¿quién tiene buena memoria? A ver, ayúdenme. Bueno, el primero, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? José. Iniciamos hablando de Mardoqueo como el lema porque allá terminamos. Allá vamos a llegar, pero cuando termine la serie. Pero el primer hombre del que hablamos acá fue José. El segundo hombre, Daniel. El tercer hombre, ahora 15 días, Mefiboset. Hablamos de este hombre especial. Y hoy vamos a hablar de un hombre fascinante. Les prometo que se van a enamorar de ese hombre a quien el rey desea honrar. Vayamos por favor a Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué tal si mira a su hermano y le dice: ¿qué cosa pides? Y usted quisiera darse unos segunditos para pensar que si usted fuera a ser el hombre a quien el rey desea honrar, y el rey le dijera: ¿qué cosa pides? ¿Qué pediría? No, así calladita. ¿Qué cosa pediría? Lo voy a dejar en pausa para que más tarde hagamos el ejercicio de compartir con algún hermano. Pero quiero que lo tenga claro. Es la pregunta que el rey le hace a Nehemías: ¿qué cosa pides? Nehemías dice el texto: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Señor, una casa con piscina, con cuarto que tenga jacuzzi, un carro 0 kilómetros, con turbinas, con una finca, con cabañas. No, pero ¿eso no está en su Biblia? ¿No? No está leyendo otra cosa. Bueno, está bien. Dice el versículo 5, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y la parte final del versículo 8 que dice, ¿alguien que lo lea? Qué lindo. ¿Qué cosa pides? ¿Saben que el hombre a quien el rey desea honrar siempre tendrá algo que pedir? Y esa será la pregunta del rey: ¿qué cosa pides?
Y la diferencia entre uno que pide y otro que pide al rey la hace entender que primero hay que orar para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero segundo, para pedir de acuerdo a la necesidad de otros y que involucre el reino de Dios. Y eso fue lo que expresó Nehemías, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué lindo. Padre, gracias por esta linda palabra. Gracias por este varón llamado Nehemías. Señor, que nos inspira y nos desafía, Señor, a convertirnos en aquellas personas que el rey desea honrar, pero porque estamos conectados con el corazón tuyo, Señor. Porque tenemos claridad que queremos, para dónde vamos. Realmente, ¿cuál es la necesidad? Más que suplir algo personal, cómo mi necesidad se vuelve colectiva para impactar y bendecir a muchos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y mire también, por favor, el versículo 14 del capítulo 5. Alguien que busque el capítulo 5 de Nehemías, versículo 14 del capítulo 5. ¿Alguien lo desea leer? Aquí encontramos de alguna forma también cómo el rey honró a Nehemías nombrándolo gobernador de Judá. Sí, ya hemos visto algunos elementos. Vamos entonces desde la vida de Nehemías, cómo el rey le quiere honrar a usted. Cómo el rey le quiere honrar a usted, me quiere honrar a mí. No olvide la pregunta del rey, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta del rey? ¿Qué cosa pides? Esa fue la pregunta del rey. Y le quiero decir esta noche que el rey quiere preguntarle, ¿qué cosa pides? Y lo primero que yo encuentro en Nehemías para desear el rey honrarlo es que Nehemías es un hombre que se sensibiliza con la tragedia de otros. El capítulo 1 del verso 1 al 4 del libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4, veamos desde el versículo 2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Sensibilizarse no es fácil. ¿Cuántos de ustedes son sensibles? ¿Cuántos de ustedes son sensibles? Sí, claro que todos somos sensibles, todos tenemos sensibilidad porque somos emocionales. Pero a lo que me refiero realmente, ¿cuántos nuestro espíritu, nuestra alma se quebranta por el dolor de otros, identificándome con su necesidad de tal forma que me lleve a reaccionar, a producir cambios en mi forma de vida? Nehemías, para entender lo que les quiero decir, Nehemías nada tenía que ver con Judá, con Jerusalén. Aunque era judío, nació en cautividad, pasó de un imperio a otro, babilónico a persa, se convirtió en primer ministro, ¿sí? Fue hijo de padres cautivos, creció en la educación persa, medo-persa, y se convirtió en primer ministro a tal punto de que era el hombre que era el copero del rey.
Yo no sé si usted entiende el significado de lo que es ser copero del rey en este contexto de la historia antigua. Ser copero del rey era la persona más cercana al rey, era el más íntimo, era como el ministro de gobierno, era el segundo hombre en el estado. Y era tal la cercanía, la amistad, la relación entre este hombre y Nehemías, que Nehemías era responsable de la vida del rey. Cuando el rey iba a consumir su vino, el primero que tomaba vino, ¿quién era? O sea que el rey tomaba babas de Nehemías, porque Nehemías tenía primero que tomar el vino y probarlo para que no fuera envenenado, porque en esos tiempos, cuando algún rey se quería matar, alguno de sus empleados, un súbdito u uno de sus gobernantes, lograba que el vino fuera envenenado. Entonces, si el vino estaba envenenado, ¿quién moría primero? Pero también era el encargado de probar la comida, primero la comida al rey, porque era otra forma de que alguno de sus cocineros, ¿ustedes recuerdan uno de los cocineros, el panadero de Faraón? Recuerda que intentó matar a Faraón y por eso fue a la cárcel y ese fue el que fue colgado de acuerdo al sueño de José. Era la forma cómo se podía matar al rey, con la comida. El copero era el que hacía las veces de probar la comida. Entonces, noten la responsabilidad. Y aparte de eso, Nehemías, cuando viene al rey a hacer la solicitud, ¿qué dice el texto? Que cómo está Nehemías, que cómo lo nota el rey. ¿Por qué está triste tu semblante? No estás enfermo, no es otra cosa, sino tristeza de tu alma. ¿Cómo un rey puede decirle a un súbdito estas palabras cuando si el rey en esa época observaba algún cambio en el comportamiento emocional, alguna mirada, alguna sensación rara en su rostro, inmediatamente ese empleado era mandado a asesinar? ¿Por qué razón? Porque la vida del rey dependía de ese empleado. Y si el rey ve triste a Nehemías, lo que tiene que mandar a hacer es asesinarlo de una vez, porque no sabe que de pronto este hombre esté fraguando un golpe de estado o un asesinato. Pero mire la calidad de relación, y por eso dice que Nehemías tuvo temor en gran manera y oró al Dios de los cielos. Pero volvamos, amados hermanos, al primer punto que le mencioné. Dijimos, un hombre a quien el rey desea honrar es un hombre que se sensibiliza con la tragedia de otros. Dije que Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías no sufrió la tragedia de aquellos que 80 y tantos años atrás, 85, 87 años atrás más o menos, habían sufrido el colapso de la ciudad, de los muros, del templo, la cautividad, el exilio, nada de eso. Nehemías no tenía arte ni parte en ese problema de ellos. Nehemías no pecó por ellos. Nehemías no hizo mal por ellos. Él estaba tranquilo. Él ganaba bien, comía bien, vivía bien seguramente con su familia. Pero era judío, por raza. Era hijo de judío. Conocía al Dios de los judíos, conocía la ley, la palabra de Dios la conocía perfectamente. Y cuando viene a él a contar la tragedia que los hermanos suyos están viviendo allá en Jerusalén, ¿qué hace Nehemías? Dice el texto que me senté, oré, ayuné e hice duelo. Qué impresionante lo que ocurre en la vida de Nehemías, cómo su comportamiento cambió. Nuevamente la pregunta, ¿cómo se sensibiliza usted cuando ve que otros están sufriendo? ¿Cuáles son sus sensaciones cuando escucha de muertos en Sevilla? Cuando escucha de matanzas, cuando escucha de sufrimientos por tormentas, por ríos que se desbordan, por incendios, por terremotos. ¿Cuál es nuestra sensación? Pero sobre todo, ¿cuál es la sensación suya, su sensibilidad por lo que está ocurriendo alrededor en su casa? ¿Es posible que en su casa tenga alguien que hace mucho daño? ¿Alguien malo, alguien borracho, alguien maltratante, alguien abusivo? ¿Alguien que hace mal? ¿Alguien que está cautivo con la droga, con el alcohol? ¿Cuáles son sus sensaciones? En este caso veo en Nehemías una sensibilidad tan impresionante que lo único que puede hacer es sentarse, pensar, orar y ayunar. Y qué invitación tan hermosa que nos hace el Señor. Creo que cuando alguien se sensibiliza con el dolor de los demás, con el sufrimiento de los demás, no puede quedarse quieto. No puede quedarse quieto. Debe comenzar a hacer algo. Debe comenzar por lo menos a orar.
debe comenzar por lo menos a preparar un ayuno, debe comenzar a preparar siquiera un sentimiento especial por esa persona o personas que están sufriendo. Pero en segundo lugar, veo a un hombre, el hombre que el rey desea honrar, es un hombre que reconoce que el pecado es la desgracia, es la causa de la desgracia y el sufrimiento del pueblo de Dios. Vayan conmigo, por favor, a ese capítulo 1, verso número 7, desde el número 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire el versículo 6. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel tus siervos, de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Qué es lo que Nehemías está haciendo o diciendo en su oración? En otras palabras, la razón por la cual mi pueblo, el pueblo de mis padres está tan mal, es porque se han apartado, es porque han pecado, es porque se corrompieron en gran manera. Amados, la causa de la desgracia de la humanidad se llama pecado. La causa del sufrimiento de la humanidad se llama pecado. La gente dice, ¿por qué un Dios tan bueno permite? Porque un Dios permite, un Dios que es bueno, que tiene misericordia, ¿por qué permite que los niños sufran, que la gente inocente muera? ¿Por qué permite las guerras? No se trata de que Dios permita, se trata de que el hombre, por causa de su historia de pecado, siembra pecado y cosecha pecado. Y tristemente los hijos, las familias, gente humilde, a veces gente inocente, por causa de la cosecha del pecado de otros en el pasado, viene a cosechar dolor y sufrimiento. Pero lo más tremendo es que él se involucra en el pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo me pregunto, ¿qué pecados habría cometido Nehemías allá en el imperio cuando no conocía ni siquiera a Judá? Cuando no conoció la gente por la cual Dios los mandó cautivos y permitió la persecución, la destrucción, el dolor de su pueblo allá en Jerusalén, en Judá. Él no tenía nada que ver. Pero Nehemías sabía que era un hombre pecador y lo entendió. Nehemías también sabía que sus padres seguramente tenían pecado y cometieron pecados. Sí, amados hermanos, que muchas de las desgracias que los seres humanos sufren y sufrimos tienen que ver con sus antepasados. Cadenas, maldiciones generacionales de pecado, historias de dolor, de muerte, de violencia, de droga, de prostitución, de alcoholismo, que se van perpetuando. Y que van provocando que familias y generaciones enteras queden cautivas ahí. Nehemías entiende que el pecado que venía desde sus antepasados también estaba en él y él decide confesarlo. ¿Saben ustedes que confesar el pecado trae liberación? ¿Cada cuánto usted confiesa el pecado de una prostituta, de un borracho? ¿Cada cuánto usted confiesa el pecado de los asesinos? ¿Confiesa los pecados de los guerrilleros? ¿De los violadores? ¿De los que venden droga? ¿De los guerrilleros? ¿De los sicarios? Si usted quiere ver un pueblo transformado, comience confesando pecados, pero reconozca los suyos primero. Nehemías entendió que él y su casa habían pecado. Y como dice ahí de una manera tan espectacular, como lo dice él, amados hermanos, en el versículo, 6, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y la causa de la corrupción, o sea, que se hayan corrompido contra el Señor, es que dice, porque no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Escuchen, amados, una persona sin palabra de Dios está a la merced de la palabra del mundo, de la palabra del diablo, de la palabra de su carne. Una persona sin la dirección divina está sin dirección sabia, está perdido y por lo tanto está inmerso o a merced de lo que el mundo, el diablo y su carne quieren hacer con él. Y por eso este mundo vive como vive y se requieren hombres como Nehemías que se levanten a confesar pecados, que se levanten,
que vean a alguien que está haciendo daño y en vez de juzgarlo, oren por él y confiesen su pecado. Pero también que reconozcan que la razón por la cual en su casa se vive como que se vive es porque sus papás han pecado, es porque sus abuelos han pecado, es porque sus generaciones pasadas han pecado y hay que confesar el pecado de ellos, hay que pedir perdón por el pecado de ellos, pero también los suyos, porque cuando usted perdona y pide perdón y confiesa sus pecados, ¿saben usted qué está haciendo? Está rompiendo cadenas de opresión, está liberando la carga de pecado que está por encima de la gente, está provocando que el Espíritu Santo pueda redarguir de pecado, justicia y juicio, está provocando cuando usted confiesa los pecados de la gente que hace mal, que esa persona se cargue tanto un día, le duela tanto el pecado, lo angustia tanto su vida, que un día tenga que arrepentirse. Es lo que estamos haciendo por Sevilla, iglesia. Alguien tiene que sentir dolor. Alguien tiene que estar en desacuerdo con el status quo de lo que está pasando en nuestro municipio. Alguien tiene que rebelarse al plan maquiavélico del diablo, de destrucción, de perversión, de prostitución, de inmoralidad, de droga, alcohol y muerte. Alguien tiene que levantarse a sentir dolor. Si no sale un Nehemías, ¿y cuántos Nehemías pueden haber aquí sentados? Y el desafío esta noche es que ore al Espíritu Santo para que le haga sensible como Nehemías, a ver el dolor de su ciudad, a no juzgar, a no criticar, a no maldecir, a no blasfemar, sino a orar, a sentir dolor, a clamar por la gente que hace maldad. Quiero avanzar. En tercer lugar, un hombre al cual el rey quiere honrar es un hombre que coloca la carga que tiene sobre otros y los anima y los involucra para que sean parte de la solución, no parte del problema. Yo no sé, y le quiero preguntar, ¿usted es más, lo voy a decir de una forma, la palabra correcta y usar dos vías? ¿Usted es un catalizador para que ocurra lo bueno? ¿Para que la gente lo siga para lo bueno? ¿O usted es un catalizador para que la gente lo siga para lo malo? Para usted es más fácil unirse con personas para juzgar, para hablar del alcalde, del presidente, de este, aquello, o es más fácil invitar a otros para que construyan, para que oren, para que bendigan, para que clamen al Señor. Yo no sé para qué es más fácil usted, pero cuando yo miro a un hombre como Nehemías, me parece fascinante cómo él logra conectar Dios, corazón y el corazón de la gente para que se involucren. Miren conmigo, por favor, el capítulo 2, verso 17 al 18. Después de que Nehemías sale de Babilonia, allá de Babilonia, con todo el cargamento, más o menos 6 meses viajó con todo el cargamento, de pronto un poco más, aproximadamente 4,000 kilómetros viajó con todo lo que llevaba para reconstruir los muros de Jerusalén y la casa presidencial. Pero llegó, y cuando llegó, después de 3 días de descanso, dice el verso 2, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Bueno, y dio por allá una vuelta, pero mire el versículo número 18. Luis, amor, por favor, verso 18. Pastora. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, dijeron, levantémonos y afligémonos. Así esforzaron sus manos para mí. ¡Qué bendición! O sea, Nehemías estaba tan apasionado. No olviden, ya había pagado un costo. ¿Algunos de ustedes saben más o menos cuánto tiempo pasó desde el momento que su hermano Hanani, del linaje de su misma casta, vino y trajo la información entre sentarse, orar, ayunar y hacer duelo? ¿Alguien sabe? A los que les gusta los datos, en el libro usted puede medir los días exactos, 72 días, entre oración, duelo y ayuno, pero también entre escribir la visión, entre hacer dibujos de Jerusalén, entre pensar en, antes de ir donde el rey, hacer el presupuesto, cuánta madera, cuántos clavos, cuánto alambre, cuánta puntilla, cuánto mármol, cuánto esto, cuánto aquello, cuántos recursos, cuánto en efectivo, cuántos animales, cuántos hombres. Nehemías hizo
trazó todo un plan en esos 72 días, pidiendo dirección al Señor, para que cuando llegara a Jerusalén pudiera hacer la obra que él necesitaba hacer, que Dios le ha mostrado y le ha revelado para hacer. ¡Qué impresionante! 72 días. En estos días, eso fue el viernes. El viernes tengo la fortuna de conectarme con 5 pastores a las 3 de la mañana, ya de Sevilla. Estoy emocionado porque están copiando, clamando por avivamiento para Sevilla. Les decía yo a ellos, en mi oración antes de estar con ellos, les decía yo, Señor, dame 2 años. Yo quiero ver en 2 años un avivamiento como nunca se ha visto en Sevilla. Y no se los había contado. Cuando el pastor Alexander de la Iglesia Cruzada tuvo una parte de oración, oró por un avivamiento para que en 2 años Dios hiciera algo especial por Sevilla. Y lo lindo es que estamos conectando con eso, avivamiento, ¿sí? Le decía al Señor, yo quiero, Señor, que en 2 años Sevilla esté transformada y que esta iglesia sea de multitudes, pero también la Iglesia Cruzada, cuerpo de Cristo, Cristo salva, asambleas, que cada iglesia reciba el fruto de estar creyéndole al Señor que habrá un avivamiento. De hecho, el crecimiento lo da el Señor. ¿A qué es que nos lleva el Señor? Hoy en la reunión de pastores que tuvimos aquí en la iglesia les decía, no nos preocupemos por el crecimiento es natural al avivamiento. El crecimiento es natural a la confesión, a la predicación, al estar unidos, al estar clamando, al estar buscando el rostro del Señor. Eso es natural. Para mí avivamiento significa las esferas, las bases, la estructura de nuestro municipio, los poderes de nuestro municipio. Que el Evangelio llegue al gobierno, que el Evangelio llegue a la educación, que el Evangelio llegue a la salud, que el Evangelio llegue a la economía, que seamos transformados. ¿De qué sirve una iglesia, mega iglesia? Como pasa en muchas ciudades y países, mega iglesias, pero la misma corrupción, los mismos pecados, y el pecado aumenta. Crece la iglesia, pero el pecado sigue aumentando. Avivamiento consiste en quebrantar los poderes que el diablo tiene establecido en las ciudades, en los pueblos, controlando las mentes, los corazones de la gente. A eso es lo que apuntaba Nehemías. Y por eso puedo conectar el corazón de estos hombres. Y me parece maravilloso cuando dice que, levantemos y edifiquemos. Todos le creyeron y esforzaron sus manos para bien. Pero cuando usted va al capítulo número 3, por el tiempo no lo va a leer, no lo vamos a leer. Me parece que capturó tanto el corazón de Nehemías de esa gente, o sea, su espiritualidad estaba tan profunda, su convicción, su fe, sus ganas, su determinación era tan poderosa dentro de él, que era simplemente hablar y la gente le copiaba. Si usted lee el capítulo 3, usted va a observar que todas las familias de Jerusalén se involucraron en la reconstrucción del muro. Y cada familia reconstruyó el muro al frente de su casa. Pero ahí estaban sacerdotes, ahí estaban gobernadores, ahí estaban los porteros, estaban los lecheros, los perfumeros, estaban los constructores, sin importar la posición, sin importar la educación, sin importar la estructura, la capacidad, la economía, la educación, todos se sumaron para reconstruir a Jerusalén. ¿No les parece maravilloso, amados hermanos? Es impresionante cómo Nehemías logra conectar con el corazón de la gente. Yo le estoy dando gloria a Dios. Por eso, por favor, le pido que ore mucho por mí. Por favor, ore mucho. Porque siento que hay gente que está conectando con esto que el Espíritu Santo nos está dando. Yo me emociono ver los martes y los jueves ya cada mañana a las 5 de la mañana, 23, 24 personas. Eso para mí es una gloria. Ya no toca rogarles. Ya uno está ahí cuando, ¿cómo se dice? Admitir. Admitir. Yo paré orando y dándole chulito, admitir. Y se unan y ya están hasta niños uniéndose. Están jovencitos uniéndose, están jóvenes uniéndose. Están adultos mayores, mujeres, hombres uniéndose. ¿Cuándo en esta iglesia vamos a tener un grupo de 25 personas en la madrugada orando? Nunca lo hemos tenido. Y la gloria sea para el Señor. Pero el sueño es que hayan 50, que hayan 100 hermanos clamando. Y como le dije, si alguno quiere unirse conmigo a las 3, me dice, yo le mando el link. Porque los miércoles y los viernes tengo con pastores que quieren también, que están buscando lo mismo, hermanos.
Por eso le invito que cuando el Señor me permita hablar de avivamiento, lo hable con tal pasión, con tal fuerza, con tal devoción, con tal convicción, que venga del mismo corazón de Dios, pero que sea por la realidad que estamos viviendo y la necesidad de mucha gente que quiere o necesita ser transformada. Amén. Y quiero terminar, hermanos, el punto número 4, el hombre al quien el rey desea honrar. Es un hombre que enfrenta la oposición y el conflicto a la manera de Dios. Los que están escribiendo, un hombre que enfrenta la oposición y el conflicto a la manera de Dios. Mire conmigo, regresemos al capítulo número 2, por favor. Alguien lea el versículo 19 al 20. Nehemías capítulo número 2, verso 19 al 20. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Otra persona, un hombre, ojalá. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué es lo que cuando viene el acoso, cuando viene la crítica, dice el escarnio y la blasfemia contra Nehemías y contra el sueño o proyecto de Nehemías, qué es lo que dicen estos hombres? Vienen a molestar. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Se pone a discutir con ellos, se pone a pelear? Le dice, no es conmigo, Él. Es Él. Él es quien da la victoria. Él es quien nos va a prosperar. Él es quien nos va a bendecir. Es un sueño que viene de Dios. Mire, usted, y se lo hace con cariño, no necesita que todo el mundo le crea. Usted no necesita que todo el mundo le dé palmas de aplauso. Usted no necesita que todo el mundo le diga sí cuando presenta un proyecto, un sueño. Cuando sabe que es de Dios. Si es de su carne, espere lo que quiera. Pero cuando viene un proyecto de Dios, un sueño de Dios para su vida, y usted lo comparte con otros, no espere que lo aplaudan, no espere que le digan gloria a Dios, aleluya, tenga la ayuda. Usted lo que tiene que esperar es que va a haber oposición. Usted lo que tiene que esperar es que habrá gente que se burla, gente que lo rechaza, gente que no le reconoce, gente que cree que usted no puede, que usted no es capaz, que usted no tiene con qué. A mí me encanta cuando pasa eso, porque cuando hay algo que estoy convencido que viene de Dios y hay oposición, digo, estoy en el mejor lugar. ¿Estoy en la dirección correcta o voy hacia el destino correcto? ¿Sí me está escuchando, hermano? Por eso, usted no tiene que ponerse a amargarse con la gente. Usted no tiene por qué ponerse a defenderse, a argumentar que tiene la razón. Si usted tiene la razón, ¿por qué tiene que demostrarla? Si usted tiene la razón, ¿por qué tiene que enojarse, incomodarse si lo están criticando o juzgando? Simplemente enséñele, pelee con él, discuta con él, hable con Dios. Pero en el capítulo 4, verso 1 al 9, mire algo importante que Nehemías hace. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó mucho, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Noten las palabras de los enemigos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Lo quiero poner a usted en contexto, o más que en contexto, es en reflexión personal. Usted está empezando un proyecto hermoso, está emocionado, las cosas le van saliendo bien, y cuando se juntan, pongámoslo de esta forma, sus jefes, sus compañeros, o gente que siempre le ha tenido usted como, no sé si conocen la palabra tirria o envidia, y viene a menospreciarlo de esta manera. Eso no va a funcionar, es una tontería, eso es una bobada, eso no sirve para nada, usted no sirve. Ay, ¿cómo se pone usted?
¿Se le bajan los alientos a los talones? No, la cabeza no se baja, la cabeza se sube. Se desanima, se pone a llorar. Ah, bueno, esto seguramente no es de Dios, mejor dejemos esto aquí tirado. ¿Cuántas cosas buenas posiblemente Dios ha querido que usted haga? ¿Cuántos proyectos, buenas cosas? Pero vino la persecución, vino la blasfemia, vino el escarnio de gente y a veces el mismo papá, a veces la misma mamá, a veces el hermano mayor, a veces la gente que tiene más cercana es la que el enemigo usa para de alguna forma imposibilitarle, negar lo que hay en usted. Pero mire qué dice Nehemías, ¿qué hace? 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué hace Nehemías? Orar. Hermanos, lo mejor que usted y yo podemos hacer es, dígale a su hermano, lo mejor que puedes hacer cuando se opongan, cuando te critiquen. Una vez más, mírenme acá, ¿cuánto vale su sueño? Primero, ¿cuánto vale su sueño? Lo segundo, ¿es de Dios ese sueño? O sea, ¿viene de Dios? ¿Está seguro que eso que usted anhela, que eso que quiere hacer, eso que quiere estudiar, ese trabajo que quiere conseguir, viene de Dios? Si viene de Dios, no le tema la persecución. Si viene de Dios, no le tema que le digan no hay plata. Si viene de Dios, no se enoje, no se ponga a pelear, no se ponga a discutir. Si viene de Dios, simplemente ore y bendiga a aquel que le está diciendo no se puede, no hay. Bendiga a aquel que le dice no tiene cómo hacerlo, es imposible. Bendígalo, ore por él, que Dios se encargue de la obra, ¿cierto? De nuevo miremos, por favor, verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Sí? A ver, yo no sé si usted piensa como yo. Bueno, cuando es uno que se opone, uno dice, bueno, eso es del diablo, hay un demonio ahí que, ¿sí me entiende? Cuando son dos o tres, oye, pero es que todos al mismo tiempo están oponiéndose. Todos conspiran en contra de Nehemías para decirle, no pueden, es que ustedes están fallando, es que ustedes se van a rebelar contra el rey, es que ustedes, digámoslo a veces como bien evangélicos, eso no es la voluntad de Dios. Verso número 9. ¿Algún otro hombre que leas? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Así es. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Oró, pero detuvo la obra. ¿Por qué usted detiene la obra que Dios le pone a hacer? Porque otro la cosa, porque otro se opone, porque alguien le dice lo que no le gustó. ¿Por qué usted deja de servir? ¿Por qué usted deja de orar? ¿Por qué usted deja de hacer las cosas que debe hacer cuando alguien le dice lo que no le gusta, lo que no quiere escuchar? Cuando alguien le dice lo que a usted no le gusta porque no lo quiere escuchar, pero usted está seguro que está en la voluntad de Dios, eso tiene que empoderarle, darle coraje, darle valor, lo tiene que poner a orar más, lo tiene que poner a buscar más del Señor. No se ponga a pelear con la gente. Eso fue lo que Nehemías hizo, pero también animó a la gente. Mire, sigamos leyendo por favor el versículo 10. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos evitarlo. Sigue por favor. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, nos matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde los reyes ellos caerán sobre nosotros. Entonces por la parte baja del lugar
oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Ahí está bien. ¿Qué hace Nehemías? Ora. Pero no detiene la hora. Como dicen por ahí, con el mazo, ¿cómo es que dicen? Con una oramos y con la otra damos. Tanto que dice que a partir de ese momento los trabajadores, los que edificaban el muro, no se bañaban, ni se quitaban la ropa. Y con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Pero algo importante que Nehemías hizo es poner lo que había en su corazón, en el corazón de los que estaban desanimados. Es que no crean, la persecución cansa. La duda, que esté alguien diciendo todo el tiempo, no, 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 eso debilita la fe. Eso resta fuerzas para orar. Pero mire, la fe de este hombre se mantuvo fuerte y por el contrario le dice a ellos, vamos, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible. La invitación, amados hermanos, es que mientras más opresión, más duda, más mal hablen de ustedes, acuérdense del Señor, que Él es grande y temible y Él pelea por nosotros. ¿Para qué usted se pone a pelear? Deje que Él pelee. Y por eso le dice, acuérdense del Señor grande y temible. Y peleen por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, por sus hijas. Peleen. Les tocan los sentimientos. Cuando a uno le tocan los hijos, ay caramba, ¿verdad? Que toquen a Sarita y verás cierto, Alejandro. Que toquen a César Andrés, que toquen a Juliana, que toquen a Juanpa, que toquen a Valerie. Cuando le tocan a uno las fibras, y es lo que Nehemías hace. Ora, que ellos vean a Dios, miren a Dios, acuérdense de Él es fuerte, temible, pero vamos, peleen por lo que ustedes más aman. Vale la pena salir adelante, vale la pena reconstruir, vale la pena no detenernos. Y es lo que Nehemías hace con ellos. Qué tremendo. ¿Cuántos están siendo bendecidos, amados? Bendito el Señor. Y lo último, amados, es su determinación y su enfoque. No desviarse del propósito y la misión. El capítulo 6, verso 1 al 15, no lo voy a leer por el tiempo, solamente voy a mirar un par de versículos. Ya el muro está terminado. Los enemigos no pudieron detener la edificación del muro, pero entonces quieren lograr detener la fe, el enfoque de Nehemías para lo que sigue después de la reconstrucción del muro, que es la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la economía, la reconstrucción de la espiritualidad, la reconstrucción del gobierno. Todo lo que había en Jerusalén y en Judá estaba en el suelo, no solamente sus puertas y su muro, todo estaba destruido. Nehemías tiene un proyecto muy grande, es nombrado gobernador y comienza a ponerle orden a la casa en todos los aspectos, a limpiar, a santificar, a limpiar el templo, a hacer una cantidad de cambios y normas internas y el gobierno. Y entonces los enemigos tratan ahora de persuadirlo para que se reúnan con él en el templo para poder matarlo. Y le mandan una profetisa para que le profetice que lo que él está haciendo es rebeldía y que el rey lo va a destituir. Y las palabras de Nehemías son estas: yo soy un hombre ocupado, no tengo tiempo, aparte yo no me voy a esconder, y mucho menos en el templo, porque lo que hago es una obra para el Señor. Me parece maravilloso. Cuando alguien está en la voluntad del Señor, amados, hay que estar enfocado. No hay que detener el camino, hay que seguir adelante. Y mire lo que ocurrió, hermanos queridos. Verso 15, ¿quién lo desea leer para que oremos? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Qué dice el texto? Fue terminado el muro en 52 días. En 52 días terminado el muro. Histórico. Histórico. Imposible de ocurrir. Pero Dios lo hizo por ellos. ¿Pero por qué?
Porque un hombre a quien el rey deseaba honrar. Un hombre que cuando el rey le pidió, ¿qué cosa pides? Él supo qué pedir. ¿Usted sabe qué pedir esta noche? Si usted me pregunta a mí esta noche qué pido, yo le digo a usted avivamiento para Sevilla. Tengo muchas necesidades, tengo muchos problemas, sí, pero yo pido avivamiento para Sevilla. Y le invito a que usted se una a esa petición. Es posible que usted necesita pagar una deuda y eso le quiere pedir al rey esta noche. Está bien. Es posible que usted quiera pedir restauración de su familia. Es posible que usted quiera recuperar su primer amor. Es posible que usted le diga al Señor, quiero que volver al ministerio. Es posible que le esté pidiendo al Señor una casa, un carro, un trabajo, un negocio. No sé qué le está pidiendo el Señor. El rey es el rey. Él le da a quien quiere y como quiere. Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestras motivaciones. Y como Él las conoce, ¿qué tal si salimos del ámbito personal, natural, y ascendemos un poco, crecemos un poco en visión, en sueño, en aspiración? Como le dicen los pastores esta mañana, ustedes van a crecer. Cuando llegamos a Sevilla hace 20 años, todas las iglesias eran pequeñas. La única iglesia grande era esta. No porque el pastor hubiera llegado, no, la iglesia era una iglesia bonita, que creció mucho en esos días. Comenzamos con un avivamiento de clamor por Sevilla, muchos meses, mucho tiempo. Todas las iglesias crecieron, todas las que se unieron en este proceso lindo. Yo sé que Dios lo quiere bendecir. Yo sé que Dios lo quiere sanar, lo quiere restaurar. Yo sé que Dios lo quiere levantar. Yo sé que Dios quiere suplir su necesidad, quiere cubrir su deuda, quiere proveer el trabajo o darle uno mejor. Yo lo sé. Pero en el corazón de Dios late una pasión, las almas. En el corazón de Dios late una pasión, transformación, sanidad, bendición de la gente. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies?